¿qué tal? Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. En esta nueva emisión, por las vías virtuales, les damos la más cordial bienvenida a un programa que tiene como misión, pues, hablar y reflexionar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación. Y en el programa del día de hoy, pues queremos justamente dedicar nuestro espacio a conversar sobre un tema que, bueno, pues ahora justamente con la pandemia que nos ha tocado vivir durante este año, pues que está, digamos, muy latente y que es justamente los impactos de la COVID, los impactos de la pandemia en el espacio laboral, la discriminación laboral en tiempos de COVID-19. Creemos que este es un tema fundamental que tenemos que tratar y que tenemos que tocar, porque justamente pues la pandemia ha venido no solamente a presentarnos una crisis de salud, una crisis sanitaria, sino también una crisis económica que está teniendo impactos muy complicados en la vida de las personas y en el trabajo de las personas. Y pues para conversar la tarde de hoy, pues tenemos a tres invitadas, tres invitados muy importantes que pues nos ayudarán a conversar sobre esto, a reflexionar y sobre todo a plantear un poco qué sigue y cuáles son nuestros retos y qué podemos hacer precisamente para paliar los impactos de la COVID en el espacio laboral y en el trabajo de todas las personas. Para ello me están acompañando Adriana Aguilera, quien es secretaria técnica del COPRED y que se encarga de la vinculación con las empresas en el sector privado de la Ciudad de México. Adriana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de hoy. Asimismo, nos acompaña Miguel Lozano Michel, director general de Recursos Humanos de Scotiabank en México. Miguel, te agradecemos mucho tu presencia en este programa de Espacio Diverso. Y Lourdes Lezama Aguilar, quien es su procuradora de atención a mujeres en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Lourdes, muchas gracias también por estar acompañándonos en el programa Espacio Diverso de hoy. Y bueno, pues justamente les decía yo un poco, el problema aquí es que Gracias. veníamos ya de un contexto de discriminación en el empleo. Justamente por esta razón tenemos el espacio de vinculación desde el COPRED con las empresas, con el sector privado, porque el COPRED, pues el 70% de las denuncias que recibimos en materia de no discriminación, materia de discriminación en el empleo, suceden en el espacio laboral y en el espacio laboral del ámbito privado. Entonces, yo quisiera empezar contigo, Adriana, un poco platicando sobre cuáles son las principales causas de discriminación que se presentan, qué es lo que has observado desde el área de vinculación del COPRED con el sector privado sobre discriminación en el ámbito laboral empresarial sobre todo. Adri. Claro, Gera, muchas gracias. Pues bueno, o sea, me gustaría compartirles que del periodo de enero de este año al 30 de septiembre, ese es el corte que yo tengo, tenemos registrados 977 atenciones que ha tenido nuestra área de atención a casos de discriminación en el Consejo. Y como bien adelantaba Gera, es más del 70%, de hecho, que han sido casos por vulneración del derecho al trabajo. Y dentro de los principales motivos para discriminar en este ámbito, pues, o sea, en el ámbito laboral, en primer lugar, en este año está la condición de salud, segundo, embarazo, tercero, género, cuarto, discapacidad y en quinto lugar está la forma de actuar. Y pues bueno, creo que es importante destacar que en comparación con el año pasado, en el que el primer lugar o el primer motivo de discriminación en el ámbito laboral estaba el embarazo y después condición de salud, como acabo de indicar hace unos momentos, pues este año lo que pasa es que se invierten. Y esto se le puede atribuir a uno de los principales impactos que por supuesto ha tenido o ha traído esta contingencia sanitaria, ¿no? O sea, la condición de salud actualmente está siendo más estigmatizada y está siendo una causa constante o más bien elevada para ejercer conductas discriminatorias dentro del ámbito laboral. Y otra cosa que me gustaría resaltar y considero importante para responder la pregunta es que además de los motivos, también hay nuevos grupos que estamos identificando y atendiendo, o sea, no solo en el área de atención, sino también en la vinculación con las empresas. Es decir, además de los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos prioritarios, que son básicamente los que históricamente han sido marginados y por ende su acceso
o ejercicio a sus derechos es limitado o nulo, también hemos identificado otros dos grupos, que también entonces las empresas tendrían que estar al pendiente y implementar medidas positivas para que no ejerzan conductas discriminatorias, sobre todo en este contexto de la pandemia. Y estos otros dos grupos son, bueno, los grupos de riesgo, que creo que ya todas y todos los conocemos, que son los que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, y los grupos en riesgo, que estos son el personal de salud, personal de limpia, personal para la recolección de basura, entre otros. O sea, quienes están más expuestos ahorita a la pandemia. Entonces, por supuesto, pueden coincidir estos últimos dos con los que ya están en situación de vulnerabilidad, pero creo que es importante nombrarlos y hacer como esta identificación para saber qué medidas se tendrían que adoptar para no caer en una conducta discriminatoria. Miguel, ¿cómo lo están viendo, digamos, desde las empresas? Me queda claro que de marzo acá esto ha tenido una evolución impresionante y hemos aprendido muchas cosas. Desde Scotiabank y desde su experiencia en las empresas, ¿cómo están pues, atendiendo esta cuestión? Bueno, primero es que si estamos haciendo es hacerlo con muchísimo respeto, ¿no? El respeto a la persona, a la dignidad de la persona es fundamental. Por supuesto, nos interesa muchísimo la seguridad tanto de todos nuestros empleados y empleadas como de los clientes, porque al ser un servicio esencial, tenemos que estar abiertos todos los días, todo el tiempo, y de hecho no hemos cerrado nuestras sucursales, y han estado abiertas. En el caso de Scotiabank, más del 95% de las sucursales hemos mantenido abiertas durante todo este tiempo. Y lo que sí hemos hecho es cuidar a las personas vulnerables, por supuesto, los que tienen alguna condición de alguna enfermedad particular. Y como lo hemos hecho es darles la oportunidad de que trabajen desde su casa y que se conecten ahora con los medios electrónicos. Como dices, Geraldina, en la realidad estamos aprendiendo tanto y tan rápido, porque nosotros pensábamos que un 20-30% tal vez de personas trabajando desde casa era sano, lo que eso significara, y la realidad es que tenemos más del 50% de personas trabajando desde casa hoy. Y está funcionando perfecto. Scotiabank funciona muy bien. La otra parte importante era también cuidar a los clientes, como lo mencioné, ¿no? Los clientes es importante que cuando van a nuestras sucursales se sientan seguros y tengamos todas las medidas que el gobierno y que también la institución ha implementado, ¿no? La toma de temperaturas, el cubrebocas, el uso del gel, la sana distancia, etc. Y finalmente, mantener este servicio de banca, crédito, el servicio que prestamos funcionando. No podíamos fallar a nuestros clientes. Y para eso tuvimos que hacer equipos de trabajo para que pudiéramos dividir 2 equipos por cada sucursal, que además no podíamos contratar el doble de gente que teníamos, evidentemente, pero sí separar a los grupos de trabajo de manera que trabajaran una semana unas personas y la siguiente semana otras personas. Y si alguien tenía algún tipo de síntoma, detectarlo y poder aislar a un grupo y que el otro grupo continuara operando la institución. Así que fue el poder hacer toda una estrategia de cómo funcionaríamos en tiempos de pandemia y también cómo reaccionaríamos en caso de que hubiera no solamente un contagio, síntomas, porque los síntomas por sí mismos levantan las alertas, prenden los focos amarillos y lejos de discriminar a las personas, lo que se hace es se les da un trato particular, se hace un estudio del caso. ¿Qué quiere decir eso? Que estudiamos desde que la persona salió de su casa, la que está infectada, con quién estuvo viajando, si viajaba en su coche, si viajaba con otros compañeros, compañeras, con quién interactuó en la sucursal o en las oficinas del banco. Y a esas personas también seguíamos toda la ruta por donde estuvieron, a qué baños fueron, en qué lugar estuvieron, etcétera, para primero sanitizar. Segundo, poder aislar a las personas anticipadamente y evitar contagios. Y eso nos ha funcionado muy bien. Sí, claro, proteger a las personas, o sea, las propias personas empleadas, pero también en el caso de un banco, pues los propios clientes, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y en una segunda ronda, me gustaría preguntarte, Miguel, si ustedes han pensado atender esta cuestión
de la no discriminación de las personas que hayan enfermado de COVID o que puedan enfermar de COVID o que tengan alguna comorbilidad desde las unidades de diversidad o de inclusión que tiene Scotiabank, ¿no? O sea, me parece que estamos mudando un poco el tema de la exclusión que están viviendo estas personas a estas áreas por los impactos que está teniendo justamente, ¿no? Quisiera preguntarte un poco si ustedes lo han visto de esa forma o no, pero antes de eso me gustaría pasar con Lourdes sobre cómo desde la Procuraduría se está atendiendo esta cuestión, cómo lo están viendo ustedes. ¿Han notado algún incremento en las denuncias por despidos o por no contrataciones por estas cuestiones? En fin, ¿cómo lo están viendo ustedes, Lourdes? Pues sí, pues la verdad es que a partir de la pandemia se incrementó el número de despidos injustificados, ¿no? Porque principalmente, pues, por la cuestión de que las empresas no podían sostener pues a todos los trabajadores en cuanto al pago de salarios. Entonces hubo despidos injustificados, disminución de salario, suspensión de actividades sin goce de salario, principalmente. O sea, más que no hacer unas nuevas contrataciones, ¿no? Por pertenecer a un grupo vulnerable, aquí lo que sucedió es que empezaron a darse despidos injustificados y suspensión de actividades sin goce de salario y disminución de salario por esta cuestión, porque pues bueno, con la pandemia definitivamente ha sido una situación muy complicada, ¿no? Porque pues nosotros nos piden asesoría por parte de las trabajadoras y los trabajadores para saber qué hacer en estos casos. Entonces, bueno, como les comentaba, ha aumentado el nivel de denuncias por despido injustificado y también en cuanto a la disminución de salario, suspensión de actividades sin goce de salario. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos tratado es de conciliar entre trabajadores y empleadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación bastante complicada. Obviamente la economía pues se ha visto afectada en todos los sectores. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es una cercanía entre trabajadores y empleadores, pues para que puedan llegar a acuerdos, ¿no? Que no impliquen necesariamente un despido, sino que por el contrario, hacer en los casos en los que se puede, porque hay situaciones laborales que no lo permiten, ¿no? Entonces, pues bueno, tratamos de platicar con los empleadores, llegar a algún arreglo. Si hay una disminución de salario, pues obviamente que sea de acuerdo al número de horas trabajadas, en donde podamos tener, pues, que no haya la pérdida del empleo, ¿no? Y en su caso de que o el empleador no pueda mantener esta situación por obviedad de la pandemia, porque no hay producción, pues entonces se puedan dar liquidaciones lo más justas posible para los trabajadores, pero evidentemente pues considerando también la situación de los empleadores. O sea, es lo que estamos buscando en la Procuraduría, ¿no? O sea, conciliar en la medida de lo posible. En el caso de no llegar a un arreglo con trabajadores y empleadores, lo que hacemos es representarlos en juicio, pero en la medida de lo posible sí tratamos de llegar a arreglos, sensibilizando a empleadores y trabajadores respecto de la situación actual, ¿no? Porque los plazos y términos estuvieron suspendidos, hoy empezaron las actividades en la Junta, pero evidentemente los juicios pues ya están alargándose, aparte también con lo de la reforma laboral y todos los cambios, ¿no? Que van a haber en este sentido, pues es importante que los trabajadores no se vean tan vulnerados en sus derechos, pero desafortunadamente no podemos en todos los casos llegar a un acuerdo pues más benéfico, ¿no? No hemos recibido como tal ahorita situaciones en donde no los quieran contratar. Lo que sí es que hay situaciones donde al ser parte de un grupo vulnerable, ¿no? Pues sí hay como que el miedo del contagio, en donde, pues aunque las empresas implementaron los protocolos que se han pedido a nivel nacional por parte del IMSS, etcétera, pues también es complicado, ¿no? A veces, pues no tener miedo a esa situación, porque yo creo que de alguna manera una gripita ya es
ya como que dices, ay, no vaya a tener COVID, ¿no? Entonces creo que el tener un acercamiento a este tipo de programas en donde la gente está informada de que si tomas las medidas de precaución conducentes, pues en la medida de lo posible se podrá evitar un contagio y que en realidad todos estamos expuestos al contagio. O sea, estés en el trabajo o estés donde estés. O sea, eso es algo desafortunado. Creo que aparte todos vamos a hacer vamos a generar anticuerpos o a lo mejor algunos igual no hemos sido se me fue la palabra ahorita, no hemos tenido somos asintomáticos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la realidad de esta situación. Ahora, en el caso de que nos pidan asesoría para ver qué pueden hacer en caso de discriminación en el trabajo, pues sí, también les decimos cuáles son las vías, ¿no? A dónde pueden acudir? En el caso de, pueden ir a COPRED, a CONAPRED, a la Comisión de Derechos Humanos, a hacer una denuncia penal, ¿no? Etcétera, dependiendo. Y en este caso, pues bueno, lo que nosotros hacemos es canalizarlos y apoyarlos en cuanto a que sepan qué hacer jurídicamente para hacer efectivos sus derechos, ¿no? Y no se vean vulnerados. Claro. Sí, no, es fundamental justamente eso, ¿no? Que las personas sepan que, bueno, en primera instancia, no pueden ser despedidas por ninguna circunstancia relacionada con su salud, sea COVID, No sé si quiere. sea comorbilidad, ¿no? O cualquier otra situación de su salud en general, ¿no? Esto, o sea, de repente ya Adri mencionaba la cuestión de cuáles son las denuncias que nosotros recibimos principalmente. Tenemos que hacer un corte, así es que ahorita regresamos para conversar sobre todo esto. Se va muy rápido este espacio diverso, así es que vamos a hacer un corte y ahorita volvemos. No le cambien. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos conversando sobre discriminación laboral en tiempos de COVID-19, un tema ahorita fundamental para todas las personas, porque, bueno, pues como saben, desde el 31 de marzo que se decretó la suspensión de actividades no esenciales en los centros de trabajo ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el resguardo domiciliario para grupos de alto riesgo, así como prácticas y medidas de prevención en espacios esenciales, ha prevalecido una confusión en cuanto a las respuestas ante cualquier interrogante relacionada con el trabajo. Resulta primordial visibilizar y tener presentes los impactos diferenciados que los grupos en situación de vulnerabilidad social pueden enfrentar y por ende la responsabilidad de las personas empleadoras frente a ellos. Antes de ir al corte, estábamos hablando justamente sobre lo importante que es que las personas sepan que pues no pueden ser discriminadas por ninguna condición de salud. No puede nadie perder su trabajo por una condición de salud. Y ahora que estamos ante una enfermedad pues nueva que no conocemos y que las personas pues también nos asustamos porque no tenemos información sobre cómo podemos protegernos de la mejor manera, cómo podemos cuidarnos, digamos, y hay que estar alertas todo el tiempo, pues esto está generando que muchas personas pierdan su trabajo o que no puedan acceder a un trabajo. Por otro lado, tenemos impactos diferenciados. Por ejemplo, ya se refería Miguel a las personas que están realizando teletrabajo, por ejemplo, que tienen la posibilidad de realizar el teletrabajo por su propia situación de salud o porque realizan cuidado, ¿no? Esa es una cuestión que ahorita no hemos tratado, pero que me interesa también mencionar, que hay muchos padres, muchas madres cuidadoras y sobre todo cuidadoras y cuidadores primarios de sus hijos e hijas y pues muchos estamos con los niños en casa sin escuela presencial y pues esto impacta también en nuestro trabajo y en muchos casos está impactando en despidos injustificados porque pues no están atendiendo sus labores. Pero bueno, pues ¿qué hace una madre que tiene a sus hijos en casa y no puede dejarlos solos y tampoco puede ir a trabajar si su empleador no le permite realizar teletrabajo o no tiene las condiciones para permitirle tener un horario flexible o alguna cuestión así? Entonces, bueno, Adri, quisiera yo regresar un poco contigo sobre estas cuestiones y que nos platicaras un poco sobre qué se ha hecho desde el gran acuerdo, sobre todo el pronunciamiento que se emitió de buenas prácticas relacionadas con todo esto. ¿Cómo se ha atendido este problema desde las empresas del gran acuerdo? Y se nos platicas qué es el gran acuerdo.
Claro que sí, Gera. Muchas gracias. Pues bueno, el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario es como la plataforma de vinculación que tenemos desde el Gobierno de la Ciudad de México a través del COPRED con el sector empresarial. Básicamente es cualquier empresa que quisiera o tuviera la voluntad de adherirse a esta plataforma. Lo que hacemos desde el Consejo es pedirles a partir de un acuerdo de confidencialidad que nos puedan compartir todas sus políticas internas, es decir, sus códigos de vestimenta, códigos de conducta, reglamentos, sus protocolos de actuación, ¿no? Que desde mayo del año pasado pues se tuvo la reforma y ahora tienen que tener protocolos de actuación para casos de acoso sexual y discriminación en sus centros laborales. Lo revisamos desde acá, vemos si estos documentos internos, o más bien como, sí, bueno, sí, los documentos rectores de la empresa tienen algún sesgo discriminatorio para que entonces se las regresemos, nos las puedan justificar o en su caso modificar. También un requisito es que no tengan casos de discriminación. Si es que lo tuvieran, que lo resuelvan de manera satisfactoria. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la parte agraviada en el caso de discriminación se vea resarcida, ¿no? Eh, Damos talleres especializados para las empresas, el personal a nivel gerencial, para que puedan identificar cuándo se podría ejercer una conducta discriminatoria a la hora de contratar, durante la estancia laboral y a la hora de despedir injustificadamente por algún motivo de discriminación. Y después el último paso es, les pedimos una política de inclusión nueva, que lo pueden hacer en acompañamiento con el consejo o pueden hacer una propuesta suya y nos la comparten para ver si tenemos como alguna observación en ese sentido. Y ya después de que se adhieren, lo que sí queremos fomentar es que se crea una red de empresas comprometidas por el trato igualitario. Y en ese sentido tenemos encuentros periódicos a partir de este año, justo como para ver cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son los principales intereses, las áreas de oportunidad, a partir de lo que ellas nos van informando. Hemos tenido este año 3 encuentros periódicos. En el primer encuentro tuvimos más o menos un diagnóstico de cómo estaban sus políticas internas, cómo estaban en cuanto a acciones de diversidad e inclusión frente a distintos grupos prioritarios. Y en el segundo encuentro, que justo fue cuando se nos cruzó la pandemia, tuvimos un ejercicio como para ver, bueno, qué es lo que se podría considerar discriminatorio, qué se podría hacer desde el ámbito empresarial, qué es lo que no se podrían hacer y qué acciones podrían reforzar un poco esa cultura de no discriminación en tiempos de contingencia sanitaria. Lanzamos una declaratoria de manera conjunta, una campaña también, y lo que les pedimos a las empresas también es que nos mandaran como fichas de sus buenas prácticas durante la pandemia. Entonces nos hicieron llegar bastantes, que en ese sentido, de hecho, bueno, no sé si puedo adelantar, pero desde el Consejo estamos o queremos hacer una guía para el sector laboral para que puedan identificar cuáles pudieran ser estas buenas prácticas y también cuáles conductas pudieran turnarse a ser discriminatorias en el ámbito laboral. Y bueno, nada más, o sea, si quieres, supongo que estas buenas prácticas las podré decir más adelante, o sea, las recomendaciones que tenemos y de las que las empresas nos han hecho llegar. Nada más me gustaría cerrar para ya pasarle la palabra porque no sé cuánto tiempo estuve hablando. Una de las cosas que sí le decimos y que fue como bastante recurrente en nuestros encuentros es que es primordial, y esto es con o sin pandemia, que la empresa conozca, o sea, un poco el personal que tiene, ¿no? O sea, cuál es la distribución de hombres y mujeres en la empresa, si hay personas con discapacidad o de distintas etnias, si tienen un protocolo o no, cuáles son sus políticas internas y más aún ahorita en el contexto de la pandemia, pues saber esto, ¿no? O sea, si hay mujeres embarazadas, si hay algún grupo, o si hay personas que están en el grupo de riesgo, si hay quienes tienen a su cargo a alguien que está en este grupo de riesgo para que entonces tomar este tipo de medidas que puedan favorecer a la salud mental, a la salud de la persona en concreto y también del resto del personal y puedan entonces trabajo a distancia, como ya se había mencionado, horarios flexibles, ¿no? Y demás. Entonces, esta es una de las recomendaciones y una de las cosas que más hemos platicado con las empresas que deberían tomar en cuenta a la hora de implementar entonces estas acciones para no discriminar o también para fomentar
un poco la seguridad y la salubridad en su personal y en los espacios laborales, por supuesto. Pues muchas gracias, Adri. Me parece fundamental lo que mencionas sobre conocer justamente al personal, precisamente para poder tomar las mejores decisiones de los dos lados, ¿no? Aquí no se trata de inclinar la balanza de manera injusta, digamos, hacia ninguno de los lados, porque también sabemos que muchos empleadores, pues tampoco la están pasando bien, ¿no? En el sentido de que pues no pueden mantener muchas veces su negocio porque han tenido que cerrar. Esto significa que no tienen ingresos y en este sentido, pues complica la relación laboral para con sus empleados o empleadas. Entonces, en este sentido, pues es muy importante tomar esto en consideración y sobre todo lo que decía Miguel hace un momento, ¿no? Buscar de qué manera pueden empleador, empleado, tomar, digamos, las mejores decisiones para protegernos entre todos. Ahorita me parece que es un momento de solidaridad. Y en ese sentido, pues me gustaría regresar contigo, Miguel, un poco para que nos platicaras sobre esto y sobre todo eso que quedó pendiente. Me gustaría saber cómo lo están viendo ustedes desde el área de recursos humanos, si lo están viendo como un tema de discriminación o lo están viendo como un tema, digamos, de riesgo, de medidas, digamos, desde otra perspectiva, no sé cómo llamarla. Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que te diría es, tenemos un área específica dentro de recursos humanos que se llama el área de diversidad e inclusión. Y eso es fundamental tener un área como esta porque esta área nos ayuda a toda la organización en todo el país a entender mejor todos estos temas, no solo de la no discriminación, sino de la inclusión laboral y el desarrollo del talento. Y de esta manera manejamos diferentes pilares del talento. Uno tiene que ver con la inclusión de género, otro la comunidad LGBT+, también la parte de diversidad generacional, la accesibilidad de personas con discapacidad. Y a raíz de la pandemia y por otros actos de racismos que hemos visto en diferentes partes del mundo, al ser una compañía global, nos interesa también conocer qué pasa en el mundo y prepararnos y anticiparnos. Hemos agregado dos pilares más, que es el racismo y también, por supuesto, el tema de la salud mental, que hoy en día esto es fundamental. El tema de la pandemia nos ha llevado a encerrarnos en nuestras casas, nos ha llevado a poner nuestras oficinas adentro de las casas de los colaboradores y colaboradoras y también sumar a la familia dentro de la empresa al final del día, ¿no? Porque cuando estamos hablando, así como lo estoy haciendo ahora, pues hay personas a mi alrededor, hay personas de mi familia que están interactuando aquí, de los que tienen hijos pequeños, de repente saltan, ¿no? En una conferencia y se ponen en medio. Tienes que entender que ese es el mundo normal y esa es la nueva normalidad, donde el talento de las personas es lo que tenemos que enfocarnos en que ese talento se siga desarrollando y dé lo mejor de sí, por el bien de la empresa, pero también por el bien de la persona y por supuesto por el bien de la familia. Aquí todos ganamos. Para nosotros, el tema de las enfermedades vulnerables o las condiciones de salud que tenga cada persona dentro de Scotiabank, primero es confidencial. Eso no se anda divulgando, ni se lo damos para que lo sepa el supervisor o la supervisora. Si hay alguna condición de salud peculiar, particular, que se debe de informar, se informa para que puedan reaccionar las personas en caso de alguna emergencia. Pero no andamos divulgando la información confidencial de las personas y tratándose de una información sensible, que es tu estado de salud y los padecimientos o enfermedades que tengas. Tenemos también un área de servicio médico. Esta área de servicio médico, ahí hay médicos, enfermeras, y tenemos médicos y enfermeras en los diferentes edificios en todo el país. Y ahí se atienden particularmente a las personas que tienen cualquier duda de su enfermedad crónica, sus medicamentos, de cómo influye o no el COVID, si tienen algún tipo de síntoma, y los acompañamos todo el tiempo, toda la jornada de trabajo, y cualquier duda que tengan se atiende dentro del servicio médico. También con estos temas de salud mental, tenemos una línea de apoyo psicológico que está abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es totalmente confidencial y no solamente es para los empleados y empleadas de Scotiabank, sino también para los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares también han sido afectados por llevar las oficinas a sus casas
o por llevar las escuelas a las oficinas. No sé qué pasa antes, ¿no? Pero la realidad es que estamos interactuando en este mundo todos en casa y dentro de una sola casa, y puede ser chica, mediano, grande, el sonido, las casas no están hechas para ser oficinas. Así que hay personas que necesitan ese apoyo psicológico y tienen una línea de ayuda para familiares y también para las personas que colaboran con nosotros. Y por si fuera poco, en recursos humanos tenemos psicólogas, muchas psicólogas que ven temas de reclutamiento, selección y evaluaciones de personas y para ver qué tan rápido se pueden desarrollar y hacerlos crecer y entender mejor a la persona para su incorporación al mejor puesto, de manera que también tengan su mejor rendimiento. Y estas psicólogas lo que están haciendo ahora también es hablar a cada persona que se contagie por COVID y brindarle un servicio personalizado de salud mental y atención durante la enfermedad y posterior a la enfermedad. Y entonces los acompañamos también por todas las etapas de la enfermedad, con la crisis que viene de una semana y lo posterior que sufre la persona, hasta su incorporación de regreso a la oficina. Por supuesto, hay una comunicación al grupo de trabajo cuando la persona va a regresar y se les explica que ya pasaron los términos o las semanas o los días en lo que ya no es contagiosa esta enfermedad y adicionalmente se hace una prueba para saber que ya no tenga positivo o activo el virus, para poder reincorporarlo nuevamente a las oficinas. Y así cuidamos no solamente a la persona que se contagió, sino también al grupo de trabajo que no estaba contagiado o que no está contagiado en el momento en que reincorporamos a la persona. Así que son procesos que tuvimos que implementar, que no existían, que no los teníamos escritos, como también una política. Tenemos una política que tiene que ver con el código de ética, cómo te conduces en la empresa. Y eso es fundamental. Y ahí específicamente agregamos un capítulo que tiene que ver sobre la no discriminación para las personas que tuvieron o tienen COVID o que convivieron con personas que tuvieron COVID. Porque al inicio de la pandemia había poca información y todo el mundo se asustaba muchísimo. Veían a alguien con COVID o estuvo cerca de mí y bueno, se querían desaparecer corriendo todos. Y era normal, es una reacción natural que se dio. Hoy ya la entendemos mejor la enfermedad. La buena noticia es que sabemos cómo evoluciona la enfermedad, cuáles son los síntomas, sabemos el tema de la oxigenación en sangre, el tema de la temperatura, los síntomas, ya los conocemos y constantemente estamos informando a las personas a nivel nacional, tanto Scotiabankers, empleados y empleadas, como también clientes de Scotiabank, con cápsulas y con información para que todo el mundo sepa lo que está pasando y que no se nos olvide que el COVID sigue aquí. Desafortunadamente va a seguir aquí varios meses hasta que tengamos una vacuna eficiente y es indispensable seguir cuidándonos, no bajar la guardia, porque ya vimos otros países como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que vienen de nuevo algunos rebrotes. Nosotros no queremos que eso pase en nuestro país, pero la decisión la tenemos nosotros y la solución también. Si educamos desde las empresas a las personas, toda la información llega a las casas de los colaboradores y colaboradoras y tienen un gran poder, porque los que regresan a sus casas traen la hoja, traen el planfeto, traen un folleto, traen la información en su computadora y dicen, mira lo que me está diciendo mi empresa, mira lo que me dice Scotiabank. Esto lo tenemos que implementar nosotros en nuestras casas y de esa manera hay muchas personas que se han cuidado, han aprendido, hemos aprendido todos, incluso nuestros jubilados. Tenemos personal jubilado que nos pide información de qué estamos haciendo con la pandemia y cómo estamos atendiendo a los empleados y empleadas que van a laborar en nuestras Claro, oficinas. sí, ahorita la información es fundamental. Me parece que nos estamos enfrentando justamente a, pues de repente, y lo diré como tal, como un pánico que pues es natural, digo, nadie sabemos cómo funciona. Ahora sí que
cómo funciona esta enfermedad. Todos los días estamos aprendiendo nuevas formas, digamos, de cómo se manifiesta y la gravedad en la que puede manifestarse, o puede no manifestarse, ¿no? Porque esa es también una parte también de la incertidumbre con la que vivimos, que dices, bueno, es que a lo mejor yo puedo ser portadora del virus y no lo sé. Y bueno, pues al final del día todo esto nos genera un enorme estrés y qué bueno que Escocia está tomando esta cuestión de la salud mental de sus empleados y de sus familias de esta manera. Les felicito, la verdad, porque a mí me parece que es fundamental. No lo hemos dicho, Scotiabank forma parte del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, justamente por eso está Miguel Lozano por acá con nosotros. Tenemos una estrecha relación con Scotia justamente a través de este canal de vinculación. Tengo que hacer una pausa y ahorita regreso contigo, Lourdes, para que platiquemos un poco qué ha hecho la Procuraduría sobre justamente esta cuestión de la información. No le cambien, estamos hablando justamente sobre discriminación en el empleo ante la COVID-19. Volvemos en un momentito. Estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación en el empleo ante la COVID-19. Y bueno, pues nos habíamos quedado platicando sobre cómo justamente las empresas o los empleadores, las empleadoras, pues tendrían que apoyar al personal, ya sea en caso de tener la COVID, en caso de tener alguna comorbilidad, de ser cuidadores, de ser cuidadoras o de tener cualquier situación personal, digamos, y apoyarles justamente para que se les permita continuar con su trabajo y al mismo tiempo, pues la relación laboral continúe de una manera adecuada. Iba yo a darle justamente la palabra a Lourdes de la Subprocuraduría del Trabajo de la Ciudad de México. Nos tuvimos que ir a corte, entonces ahora sí, Lourdes, voy contigo. La Subprocuraduría o la Procuraduría en general, si quieres platicarnos, ¿cómo está justamente apoyando a los empleadores, empleadoras con esta cuestión? ¿Se están dando talleres? Por ejemplo, escuché que la Secretaría del Trabajo estaba dando algunos talleres de capacitación o de sensibilización, en fin, si nos platicas un poquito de esto. Sí, los talleres de capacitación los da directamente la Dirección de Previsión Social, que más que nosotros, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es platicar con las trabajadoras y los trabajadores de que pues no pueden ser víctimas de despido por COVID. ¿No? ¿Y qué pueden hacer al respecto? Ahora, también en el caso de que quiera el trabajador o la trabajadora dar por terminada la relación laboral por ser discriminado por COVID, lo que sí podemos hacer es, en su caso, interponer una demanda sin responsabilidad para el trabajador y dar por terminada la relación laboral en el caso de que sea discriminado por COVID y de que esté teniendo un mal ambiente laboral a causa de esta situación, ¿no? O sea, sí, también el trabajador tiene esta vía, o sea, en caso de que no pudiéramos llegar a un arreglo, en donde nosotros, pues, podríamos dar por terminada la relación por esta situación. Ahora, también en el caso de mujeres que las despiden por estar dentro del grupo vulnerable, ¿no? Y que también personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, ¿no? O personas que ahorita, como bien decía Adriana, pues las mujeres se ven en una doble jornada laboral o triple jornada laboral porque están a cargo de los hijos y aparte con lo del COVID, pues obviamente la escuela, el trabajo está en la casa, más las funciones propias del hogar, ¿no? Entonces yo creo que aquí estoy convencida de que debe de haber un equilibrio en las funciones y que esa parte también es muy buena que los empleadores la puedan observar. Aparte de implementar estos protocolos de no discriminación, de igualdad de oportunidades, también tiene que haber una planificación en el trabajo y una conciencia social respecto de la función que también nosotras tenemos como mujeres, ¿no? En este sentido, o sea, porque desafortunadamente todavía la vida privada y la vida pública no pueden tener un equilibrio. Entonces, bueno, yo creo que al tomar medidas que permitan que las mujeres, que son las que llevan la mayor carga
en el ámbito privado, en los hogares, pues sí, o sea, si hay una planificación en el trabajo y considerando todas estas situaciones que ahorita estamos viviendo, o sea, yo estoy convencida que la nueva realidad significa una generosidad, una solidaridad por parte de los tres sectores, el Estado, trabajadoras, trabajadores y empleadores, ¿no? Y si no, no vamos a llegar a ningún buen término, porque realmente la pandemia, pues es algo que nos ha impactado, que como humanidad nos rebasó, ¿no? Y que es algo que además no hay cura inmediata. Entonces, hay que aprender a vivir con esto, definitivamente. O sea, no podemos parar la vida sigue con las medidas conducentes y obviamente con esta nueva realidad, ¿no? De adquirir conocimientos nuevos, de cómo comportarnos en un trabajo, de qué sucede si hay alguien con COVID, o sea, qué medidas se van a implementar en las empresas o también en el sector público, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son lo que nosotros estamos como Procuraduría. Y ahora, en cuanto a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, sí se están, de hecho, con ustedes estamos tratando de realizar unos talleres precisamente con esta nueva forma de discriminación. Porque, bueno, teníamos todas las demás formas, ¿no? Por raza, género, sexo, discapacidad, pero ahora es por una cuestión de salud, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, ¿pueden despedir, no pueden despedir? ¿Qué hace el trabajador? ¿Qué hace la trabajadora? ¿Qué vías tiene para defender sus derechos? Y que aparte, ¿no? Nosotros también tratamos de sensibilizar a los empleadores en esta situación, que repito, es complicada. ¿Por qué? Porque al final del día la cuestión económica está rebasándonos a todos y obviamente a los empleadores también. Entonces, llegar a términos buenos en cuanto a las liquidaciones, en cuanto a finiquitos, en cuanto a que los empleadores no tengan también como que esa resistencia a poder contratar a mujeres con hijos o personas adultos mayores, etcétera. Yo creo que es poco a poco y es, como repito, perdón, es un trabajo colectivo. Hay que solidarizarnos y hay que cambiar los paradigmas. Hay que humanizar el trabajo para que de esta manera exista un equilibrio y para que se puedan compensar los horarios, el trabajo, la carga laboral, el tiempo con los hijos, etcétera, ¿no? Eso es, en mi opinión, lo que pudiéramos llegar a lograr como sociedad para avanzar poco a poco con la pandemia. Sí, por supuesto. Yo creo que justo, ¿no? El tema, un tema fundamental, me parece, tiene que ver con la flexibilidad laboral, en el sentido de que, bueno, lo decía Miguel hace un momento, ¿no? La cuestión de darnos cuenta que muchas personas podemos realizar el trabajo desde casa y estamos bien y está saliendo la chamba, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, la corresponsabilidad, porque muchas veces hay muchos trabajos en donde la flexibilidad laboral se da solamente a las mujeres y no a los hombres. Y en la medida en la que esto siga haciéndose de esta forma, pues nos está impactando a nosotras, ¿no? Ahorita nosotros desde el COPRED estamos realizando una investigación justamente para conocer los impactos específicos en la presencia laboral de las mujeres como población económicamente activa, porque pues ya se ha dicho y se ha advertido por muchos organismos, inclusive internacionales, que esto está regresando a las mujeres a la domesticidad y me parece que no podemos permitir que la pandemia haga eso, ¿no? A mí me parece que más bien es un momento en el que tenemos que tomar la oportunidad para decir, a ver, colega, pues vámonos dividiendo, a ti te toca un chamaco y a mí el otro, y tú barres acá y yo lavo los trastes allá, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que un poco por ahí, Miguel, regreso contigo justo sobre esto. Ustedes desde Scotia están pensando un tema relacionado, digamos, con esta corresponsabilidad familiar. Sí, gracias. Efectivamente, llevamos ya varios años, no es algo nuevo para nosotros el tema de la corresponsabilidad familiar, porque hemos encontrado que ese equilibrio de géneros y entendiendo que tenemos también Scotiabankers que han hecho toda su vida dentro de Scotiabank y se han casado y han tenido hijos, pues tenemos papás y mamás dentro de Scotiabank. Y les hemos ayudado concientizándolos con talleres, con eventos, con cápsulas, con cursos,
para que traten de balancear de una mejor manera esa corresponsabilidad familiar, porque ambos talentos nos interesan y los necesitamos como organización. El talento para nosotros es lo más importante y es lo que distingue a Scotiabank en el mercado. Por lo tanto, los cuidamos y queremos conservar a ambos géneros. También nos estamos enfocando mucho en el desarrollo de las mujeres. Cada vez tenemos más mujeres directoras, tenemos más mujeres subdirectoras, tenemos más mujeres gerentes de sucursal y gerentes de departamento que nos ayudan muchísimo a que la organización evolucione y se desarrolle cada vez más. Y la única manera para que esto ocurra es también ayudándoles a ellas y a ellos, porque como dije, no solo por el COVID nos metimos a las casas, nos hemos metido antes a las casas de nuestras colaboradoras y colaboradores por muchas razones. Y estos son nuestros talleres de concientización, nuestros talleres de equilibrio en las labores domésticas, en darle permiso a las personas que quieren llevar a sus hijos hombres a los médicos y no preguntarles, ¿y tu esposa dónde está? Eso está prohibido. Si viene un hombre y te pide un permiso para llevar al médico a un hijo, para ir a la escuela a un evento, a un festival, se lo tenemos que dar el permiso. Y de esa manera estamos tratando de equilibrar la balanza, dándole el mismo peso a unos y a otros, pero también las mismas facilidades. Hay muchas maneras de ayudar a que esta corresponsabilidad familiar se dé, y muchas de estas es con el ejemplo. Y altos ejecutivos en la organización han dado pláticas, los sentamos enfrente de grupos. A mí me tocó cocinar enfrente de muchos Scotiabankers, ¿no? Que es un picadillo ahí de una receta de mi madre, que creo que me salió bien, incluso la probaron después, pero cuando ven las personas que estás cortando las cosas, que estás preparando, que estás metiendo las manos en la cocina y que sabes limpiar un plato o un sartén, las personas entienden que no hay nada de malo en hacer esas cosas, ¿no? Las técnicas de planchado, ¿no? Por ahí también hubo alguna persona que dio técnicas de planchado y era un hombre, y era un alto ejecutivo. Pero mandar esos mensajes a las personas, porque tenemos muchos paradigmas que nos impiden evolucionar. Sin duda en México tenemos una gran oportunidad y los hombres tenemos un rol muy importante en este tema de corresponsabilidad familiar para verdaderamente ayudar en casa y ayudar a nuestras esposas y a nuestras hijas a desarrollarse y ayudarnos a tener un mejor México. Sin duda ahí hay mucho que podemos hacer y es muy fácil de hacer. No hay ningún problema, nadie te va a criticar y al contrario vas a tener una mejor relación con tu esposa, con tus hijas, con tu familia. Claro, sí, pues fundamental el deshacernos de los prejuicios. Yo me inscribo al taller de planchado, no se me da, pero, pero no, me parece que es fundamental justamente, ¿no? Deshacernos de estos prejuicios y de estos tabúes, ¿no? Sobre todo, de repente, cómo el alto funcionario o el alto ejecutivo va a planchar, ¿no? O va a cocinar, o va a barrer, ¿no? Pues es que todos ensuciamos y todos arrugamos y todos comemos, ¿no? Digo, entonces ahí no es una cuestión de roles preestablecidos, sino que se nos han venido imponiendo. Y justamente a mí me parece que la oportunidad ahorita que tenemos y no debemos soltar es esta, ¿no? La división de las tareas domésticas y de cuidado en el hogar para que justamente no regresemos a lo que se llama la nueva normalidad, haciendo, cometiendo los mismos errores que estábamos cometiendo antes. Adri, ¿cómo desde el COPRED estamos justamente atendiendo estas cuestiones desde el área de la Secretaría Técnica y la vinculación con las empresas? Talleres, justamente buenas prácticas, en fin, platícanos un poquito sobre eso. Claro. Bueno, pues como ya nos adelantó Lourdes, estamos trabajando con la Procuraduría y la Secretaría del Trabajo un taller, o sea, justo porque sí ha habido varias empresas que se nos acercan y de hecho hasta nos hacen como consultas un poco directas a través de ejemplos, ¿no? O sea, es discriminación si implemento esta acción en concreto, ¿no? Entonces también es una de las cosas que también incentivamos a que las empresas lo hagan,
como una forma de prevención, ¿no? Es mejor que consulten y nos pregunten antes de pues, hacerla y que parezca neutral, pero que en realidad sí tenga efectos discriminatorios en su personal y sobre todo en este contexto de la pandemia. También una de las cosas que yo quería resaltar desde hace unos momentos y que también estamos reforzando con las empresas, y es un poco complementando lo que decía Miguel, es la importancia de, por supuesto, la información y el conocimiento de tu personal y la situación en la que se encuentran, ¿no? O sea, es clave para incentivar acciones positivas y a favor de su protección, pero también podría ser motivo suficiente para discriminar. Y es curioso, o sea, es importante, no sé, ahorita saber, obviamente, qué mujeres de nuestro personal están embarazadas, ¿no? Porque pues, obviamente forman parte del grupo de riesgo y entonces se tienen que tomar acciones para prevenir el contagio. Si eres una persona mayor, cuál es tu condición de salud, si tienes hijos, hijas, si tienes a alguien de tu cuidado que también esté en este grupo de riesgo, para que entonces se puedan implementar acciones como trabajo flexible, trabajo desde casa, implementación de talleres para la ansiedad, atención psicológica y demás, atención médica, como las que ya mencionó Miguel hace unos momentos, pero también ese tipo de información se tiene que manejar muy bien porque también pueden entonces detonar conductas discriminatorias y es lo que ha estado pasando, ¿no? Y por eso nos han llegado más casos por condición de salud al Consejo en el ámbito laboral en este sentido. Entonces, pues bueno, con las empresas hemos hecho eso, hemos tenido como mayor acercamiento. También, como ya había dicho hace unos momentos, queremos emitir esta guía para el sector empresarial sobre pues la no discriminación en el ámbito laboral en tiempos de pandemia y en constante, o sea, tenemos foros, tenemos webinars, pláticas, también hay empresas que se acercan al consejo y nos dicen, ¿saben qué? Necesito una plática sobre no discriminación en el contexto COVID o frente a ciertos grupos prioritarios, ¿no? Racismo estamos teniendo ahorita también, por supuesto, muchísimo por el contexto de Black Lives Matter y demás, en donde, por supuesto, desde el Consejo damos este tipo de pláticas, damos este tipo de sensibilizaciones, pero lo que sí fomentamos o les decimos a las empresas es que es muy importante formar parte del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, porque como había dicho en un inicio, al integrarte también formas parte de esta red de empresas en donde a través del intercambio y a través de como de la constante comunicación podemos identificar cuáles podrían ser las áreas de oportunidad en general en el sector privado y las podemos ir como mejorando, avanzando y pues como había dicho Lourdes, es fundamental la articulación entre gobierno y el sector privado. Sí, en ese sentido es fundamental. Les invitamos a consultar los pronunciamientos que hemos sacado desde el Consejo en el sentido de no solamente visibilizar los impactos diferenciados en los distintos grupos de atención prioritaria, sino también los compromisos que desde el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario han adoptado y han propuesto adoptar a otras empresas, las empresas que forman parte de este espacio de vinculación. Y bueno, decir también que desde el Consejo, en lo que va de la pandemia, hemos recibido más de 130 denuncias relacionadas con la COVID y la mayoría de estas tienen que ver con la discriminación en los espacios laborales. Y pues es muy importante en este sentido fomentar la denuncia. La denuncia es el mecanismo más importante para visibilizar, para prevenir y para eliminar los actos de discriminación. En este sentido, invitamos a las personas que nos están acompañando en este programa de Espacio Diverso. Pues se nos ha ido el tiempo como agua y pues hemos concluido la emisión de hoy de Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el COPRED. Agradecemos muchísimo la presencia de Miguel Lozano, Lourdes Lezama y Adriana Aguilera para acompañarnos a platicar sobre la discriminación en el empleo ante la COVID-19. Y bueno, pues les recordamos, denuncien la discriminación en el empleo, es muy importante. Muchas gracias y hasta la próxima.